Buenos días, feliz Navidad. Ya te lo habíamos dicho en el mensaje anterior. Hoy Ciudad Evita, Dios te bendice, llega a tu hogar en el domingo 26 de diciembre. Pero te lo repito, feliz Navidad. Continúa cantando esas canciones que nos recuerdan que el Señor, el Rey de Reyes, nació en Belén. Y seguramente quiero invitarte ya anticipadamente a la próxima reunión presencial, el culto que haremos extraordinario el domingo 9 de enero, para traer nuestros motivos de oración, nuestros deseos para enfrentar el 2022, nuestros deseos de superación. Estaremos orando por cada pedido individual que se presenten allí el domingo 9 de enero. Te invitamos, no importa que no seas habitué de nuestra congregación, puedes visitarnos, recibimos a todos, también participaremos de la Cena del Señor y la única condición es creer que Cristo murió por nosotros, que nos ha perdonado, y entonces te invitamos a esa celebración extraordinaria que haremos el próximo año. Es cierto que las fiestas este año con los fines de semana largos de alguna manera nos han tenido en casa, nos han tenido cerca de nuestras familias, y los que me conocen sabrán que, lo dice la Biblia, y lo afirmo en esa base, Dios primero constituyó la familia, por eso defendemos primero la familia. Después la iglesia, las organizaciones, lo que hacemos en este mundo para reunirnos, pero realmente la familia es lo que el Señor, Dios creador, desde la eternidad y hasta la eternidad, tiene como base de la sociedad humana. Dicho esto, te esperamos a las 11 del domingo 9, calle El Venteveo, 1531, esquina del Tupé. El 56 pasa enfrente en Ciudad Evita, y también estamos cerca de la estación Querandí de ferrocarril. Ya los reyes, los magos, los sabios de Oriente ya pasaron en cuanto a recordación del episodio. Los pastores ya recibieron el canto de los ángeles, el anuncio, ya fueron a adorar al niño. Y hoy quiero traer desde la palabra lo que Jesús vivió. Y había dicho el domingo anterior que Dios, para salvarnos, para redimirnos, se tuvo que hacer hombre, humano. Y es como que nos pidió permiso en cuanto a las leyes naturales de la creación para venir a transitar la humanidad. Pidió permiso porque necesitó una mujer que se embarace, nació como todos los niños nacen, se alimentó como todos los niños nacen, y no era un niño común, era Dios, pero era hombre. Porque en esa condición tuvo que sufrir, pagar el precio de mi pecado, de tu pecado, por cumplir aquella ley que dice que todo el que pecare morirá. Pero murió Jesús, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios Padre, el que vendrá como juez justo a juzgar a todos los vivos y también a los muertos, juzgar en misericordia a aquellos que creímos en Él, que le pedimos perdón, y juzgar con castigo eterno a aquellos que le han despreciado y que han despreciado este regalo, que es la salvación eterna. Dicho esto, oremos. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a tu presencia. Te alabo y te bendigo por estos días festivos, por la libertad que tenemos en nuestra Argentina. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por el país, te pedimos perdón por distintas situaciones que provocamos, que no son pacíficas, que nos irritan unos a otros y también son pecado, y Señor, lo único que necesitas es el perdón tuyo. Pero permítenos, Señor, en tu misericordia, transitar en paz
transitar en esperanza, vivir cada día tomados de tu mano, que es la única que nos da seguridad eterna. Oramos por los enfermos, tú les conoces. Gracias porque respondes a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que quiero leerte ya tiene que ver con Jesús niño, pero inmediatamente después de nacido, después de Belén, después de que fue visitado, adorado, que los ángeles cantaron. Y lo que vamos a leer nos presenta una situación de gobierno tirano, de persecución, de ser migrantes, de ir buscando paz y seguridad en un país vecino, de vivir como prófugo. No lo dice la palabra, pero lo dice de alguna manera alguna tradición, que los regalos que trajeron los sabios al niño se gastaron en ese viaje a Egipto, se gastaron en ese tiempo que quizá José no pudo estar trabajando en su carpintería. Bueno, no lo sabemos, son suposiciones. Pero lo cierto es que las cosas materiales van y vienen. Lo que es eterno es lo que viene de Dios. Pero ese Dios, que siempre decimos que sufrió en la cruz, también como niño fue despreciado. Ya lo dijimos también, tuvo que nacer en el pesebre de Belén, no en la clínica modelo del momento. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 13 en adelante. Cuando ya se habían ido los sabios, los magos y los pastores, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De ese modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esto está dicho por el profeta Oseas. Cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Qué panorama, ¿no? Los gobernantes terrenales siempre quieren perpetuarse en el poder. ¿Te suena algún comentario de los diarios de este tiempo? Bueno, esto está en la naturaleza humana, ya viene de siglos. Herodes quería gobernar, por alguna razón, y si leemos un poquito la historia, sabremos que sus descendientes fueron también gobernando, de parte del Imperio Romano, distintos territorios de Israel, que le iban asignando a sus sucesivos descendientes. Pero la idea es que nadie me va a quitar el cargo que tengo si soy autoridad política. Ese es el pensamiento, en este caso de Herodes lo estoy interpretando, pero de muchas personas que gobiernan en el mundo. A veces les ha costado llegar a ese puesto y lo quieren mantener. A veces ese puesto les da honores, jerarquías, poder, distintas cosas que las quieren mantener. Y a Jesús le tocó vivir en esa sociedad. ¿Nos es difícil sujetarnos a los gobiernos de turno en este tiempo? Pues a Jesús también le hubiera sido difícil. Si bien el niño no tenía decisión propia, es su padre José, padre adoptivo, quien recibe de parte de un ángel la revelación, el consejo, el mandato, huye. Y huye en esa misma noche. Con lo cual nos damos cuenta que la urgencia, cuando hay situaciones de apremio, de persecución, son importantes y hay que atenderlas. José no desobedeció al ángel. El que le había anunciado
tiempo atrás, que no tenga temor de casarse con María, que estaba encinta de parte del Espíritu Santo, el que no tuvo problema en trasladarse a Belén por una cuestión de un censo, que le nace al niño en ese viaje difícil y ahora huir del territorio y obedece. Una de las tantas reflexiones que quiero hacer esta mañana. ¿Cómo andamos con obedecer lo que Dios nos manda? En su palabra cuando la leemos, en un consejo de un predicador sabio que nos puede estar explicando la palabra, en un consejo de un familiar que nos alienta sobre distintos aspectos de nuestra vida. ¿Cómo andamos en obediencia? Te lo dejo para que lo pienses. José fue obediente y eso salvó al niño, porque Herodes no quería que otro gobierne. Y la forma de evitar que el rey de reyes que había nacido en Belén, según estaban las escrituras, se lo explicaron los eruditos de la ley de Moisés en ese tiempo, no quería que ese rey progrese. Y la forma era matar a ese rey, pero como no sabía cuál era, mató a muchos niños. A todos los menores de 2 años que había en Belén y los alrededores. Esto también nos da idea de que no fue instantáneo. Hay partes de la palabra que no las tenemos escritas en cuanto a los tiempos cronos del reloj, del calendario de día a día. Sí sabemos que sucedió y que fue urgente en el momento, pero murieron por orden del rey de turno todos los niños nacidos en Belén, menores de 2 años. ¿Te das cuenta qué masacre? Bueno, nos aproximamos al día 28 de diciembre. Y si te dicen que la inocencia te valga después de un chiste, bueno, no te enojes, no te irrites. Es parte de nuestra cultura, nuestra forma de manejarnos. Pero la verdad del día es que se conmemora de alguna manera fijada en el calendario, aunque no sea la fecha exacta, el día en que Herodes firmó este decreto de exterminio de los niños. Qué triste. Sucedió. Y sigue sucediendo en manos de gobernantes tiranos que por una razón o por otra no tienen límite en cuanto a perseguir a otros, destruir, matar, hacer trabajar como esclavos. Sucedió en los siglos pasados. Sigue sucediendo, porque está en la esencia del ser humano pecador, dominar a otros a través del temor, dominar a través de la fuerza, perpetuarse en el poder. Es natural, claro que no nos gusta, y claro que cuando nos toquen elegir gobernantes, busquemos los que sean mejores conforme a la palabra de Dios. Pero de todas maneras sepamos que a menos que ese gobernante se rinda a Cristo como Salvador y obedezca a Dios, vamos a estar expuestos al príncipe de este mundo que es Satanás, que engaña a muchos, a que haya situaciones de este tipo. Pero en medio de esas situaciones, los hijos de Dios podemos estar a salvo. José y María obedecieron la orden de Dios, huyeron a Egipto y estuvieron a salvo. ¿Qué tiempo? El tiempo necesario hasta que este Herodes haya fallecido. El que había firmado el decreto de exterminio y que no quería que el niño Jesús, el Rey de Reyes, el Rey de Israel, progrese. Cuando se enteraron, y se enteraron porque otra vez un ángel en sueños le revela a José que ya no había peligro porque Herodes había muerto, Herodes el Grande. Entonces vuelven a su tierra. Realmente me viene a la mente una canción que dice: soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. Tiene que ver con que todos anhelamos el hogar celestial en la eternidad, donde hay paz, donde hay
calles de oro, mar de cristal, como lo define el Apocalipsis. Y por supuesto que eso soñamos. Pero mientras, también quiero animarte a que, obedeciendo la voz de Dios, vivamos en paz en un mundo que tiene conflictos. José, obediente, huyó con el niño apenas recibió la orden del ángel y huyeron a Egipto, a un país vecino donde podían estar a salvo. Cuando tuvo la contraorden, por así decirlo, de que ya había pasado el peligro, años después, pues volvieron a su tierra. Y el niño siguió creciendo. Y si leemos de cuando Jesús tuvo 12 años, sabemos que se comportó en el templo con una lucidez extraordinaria y sabemos que crecía en gracia y en estatura para con Dios y los hombres, dicho en una expresión bíblica de nuestras traducciones del año 60. Jesús creció, como todos los niños que los vemos crecer felices, aunque había gente que lo perseguía. Hay gente que te odia, hay gente que te persigue. Puede ser cierto o puede ser una apreciación que nosotros tenemos de la situación. No importa. Vive en paz. Ponte a salvo de aquellos que efectivamente te persigan. Persecuciones en distinta índole. A veces violencia verbal, a veces persecución económica, en algunos casos persecución a muerte. Que Dios tenga misericordia. Si eres hijo de Dios, puedes estar a salvo si dejas que Él te vaya guiando, como fue el caso de José, que se dejó guiar cada vez que había que cambiar el rumbo, el lugar donde vivían, por causa del niño Dios, de Jesús de Belén, Jesús de Nazaret, porque al volver vamos a encontrar que vienen a vivir a Nazaret. Y con lo cual se cumplieron 3 procesos profetizados en el tiempo. En cuanto a que de Egipto llamé a mi hijo, estaba profetizado por Oseas, varios siglos antes de Jesús. Y es verdad que tenía una aplicación temporal en cuanto a cuestiones de sucedidas en el Israel, cuando nace el pueblo de Israel. Sabemos que José de alguna manera constituyó o ingresó a la nación, a la familia, a Egipto, y ahí se desarrollaron, y después viene Moisés y salen de Egipto ya como nación. También hubo otras persecuciones temporales en cuanto a hambres, en cuanto a guerras, en cuanto a dominaciones, porque a veces las profecías tienen varias aplicaciones, una temporal con una persona y la misma aplicación con otro. En este caso el Hijo con mayúscula, Hijo de Dios. También viene de Egipto, siendo niño, en manos de sus padres, a vivir en Nazaret, porque también se había dicho que sería nazareno en cuanto a haberse criado. Su adolescencia seguramente fue en Nazaret. Hay mucho para aprender. Y hay mucho para creer que Dios nos habla, y lo ha dicho en la palabra, lo ha hecho con los profetas. Jeremías es el que nos escribe: se oye un lamento, grito y lloro en Ramá, porque lloran por sus hijos que fueron muertos. Jesús no murió porque estuvo a salvo en Egipto. Pero hubo otros niños que sí pagaron con su vida por la maldad de un gobernante de turno. Y eso también estaba profetizado, porque Dios sabe lo que va a pasar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nos preocupa el momento actual, persecuciones en el mundo, inundaciones, guerras, enfermedades. Está previsto en la palabra de Dios.
esas cosas se aproximarían al fin. Y después vendría Cristo, como Rey de Reyes, Salvador de los que creemos en Él y juez de los que no crean, no hayan creído hasta ese momento. ¿Será hoy? ¿Será en este siglo? ¿Será en siglos venideros? No lo sé, pero sé que tenemos que estar listos para que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos pasar, no por nuestras buenas obras, sino por la misericordia del que nos ha perdonado. Que el Señor te bendiga y que puedas reflexionar si estás listo para vivir en este mundo con la protección del Señor, a pesar de las turbulencias de este mundo, y pasar a la eternidad en paz, en felicidad, en perdón, porque Cristo pagó el precio. Que el Señor te bendiga. Y feliz año 2022. El próximo domingo ya estaremos en un nuevo año, que también será el año 2022 después de Cristo. Y aunque los ateos quieran negar la existencia de Dios, nuestro calendario menciona a Cristo. Que el Señor te bendiga. Es demasiado importante el Señor para que aún los sabios de este mundo, los científicos de este mundo, lo ignoren. Feliz 2022 después de Cristo. Nos vemos el domingo que viene.